La Piedra de Arturo, una tumba con cámara de 5000 años de antigüedad en Gran Bretaña, está siendo excavada. Recibe su nombre en honor al rey Arturo, el mítico gobernante de Camelot. Durante siglos, la cueva de Arturo ha dominado el paisaje galés como algo más que un simple agujero en la roca. La leyenda local afirma que fue un refugio para un rey guerrero caído, el propio Arturo, oculto bajo las colinas tras su batalla final. Los historiadores lo descartaron como folclore, relacionado con una conocida cueva prehistórica. Pero en 2025, los arqueólogos descubrieron una cámara inferior sellada debajo del sitio. En su interior había un esqueleto datado en la era arturiana, pero los resultados de ADN no coincidieron con nada de lo que esperaban. El esqueleto bajo la cueva. Durante años, los arqueólogos examinaron la cueva de Arthur sin prestar mucha atención a su pasaje inferior. Las cámaras superiores proporcionaban suficiente material para la investigación, y las áreas más profundas se consideraban demasiado difíciles de alcanzar. En 2025, un equipo conjunto de la Universidad de Bristol y una unidad de arqueología patrimonial regresó al sitio después de que nuevos datos de escaneo del terreno revelaran una serie de vacíos inexplicables debajo del suelo de la cueva. El equipo llegó esperando investigar anomalías geológicas. Su misión era entender la formación física de la cueva y determinar si partes de ella corrían riesgo de colapso. El pasaje inferior era mucho más estrecho que la cámara principal. Los investigadores tuvieron que moverse lentamente, a veces gateando, mientras llevaban equipo mínimo. El polvo flotaba en el aire, y la temperatura descendía bruscamente cuanto más profundo avanzaban. Incluso las tareas simples tomaban tiempo. El equipo pasó horas limpiando suelo suelto y estabilizando las paredes antes de sentirse lo suficientemente seguros como para estudiar el suelo más profundo. Mientras trabajaban, el suelo comenzó a cambiar de textura. Pasó de sedimento suelto a una capa compactada que se sentía inusualmente firme. Esto llamó la atención de la arqueóloga principal, quien anotó en su informe de campo que el patrón no coincidía con los depósitos naturales de cuevas. El equipo continuó retirando suelo en secciones controladas. El progreso era lento porque la capa compacta tardaba en descomponerse. Cuando finalmente expusieron toda la superficie, vieron que la capa dura cubría solo una parte de la cámara. Una piedra plana descansaba directamente sobre ella. Su colocación no coincidía con la forma en que las rocas suelen caer dentro de las cuevas, por lo que el equipo registró que podría haber sido posicionada deliberadamente, aunque esto aún no se confirmaba. Comenzaron a aflojar los bordes de la piedra. Al aplicar presión, escucharon un sonido de crujido desde abajo. Una pequeña liberación de aire rancio salió por la abertura que se formó. El polvo se levantó en el aire y dificultó la visibilidad por un momento. Cuando la piedra se desplazó lo suficiente como para crear una pequeña brecha, el equipo pudo ver que existía una cavidad detrás. Dirigieron una linterna hacia la abertura para ver qué había dentro. La luz incidió en parte de un hueso del muslo humano. Una vez que ajustaron el ángulo y aumentaron la luz, pudieron ver el resto del esqueleto. El cuerpo había sido colocado en una posición fuertemente flexionada dentro de la cavidad. La cabeza miraba hacia la pared de manera controlada e intencional. Algunos miembros del equipo declararon más tarde que la postura no coincidía con un colapso natural o un entierro accidental, lo que levantó preguntas inmediatas sobre quién colocó el cuerpo allí y con qué propósito. Las pruebas en el suelo circundante mostraron que las capas por encima de la cavidad no habían sido disturbadas durante más de 1000 años. Los huesos mostraban siglos de antigüedad, pero permanecían intactos porque el espacio sellado limitaba la exposición a la humedad y al movimiento. Se encontró una piedra tallada cerca del cráneo. Un lado mostraba marcas de quemaduras.
Los expertos notaron que las marcas podrían indicar alguna forma de actividad deliberada, aunque esto es solo especulación en esta etapa. Los hallazgos plantearon preguntas que el entierro por sí solo no podía responder. Para avanzar, el equipo se volvió hacia la larga historia de la cueva y las evidencias dejadas por visitantes anteriores. La cueva que recordaba cada generación. Cuando el equipo revisó registros de excavaciones más antiguos y los cruzó con los nuevos hallazgos, vieron que la cueva de Arthur había sido utilizada por diferentes grupos durante más de 12.000 años. Cada capa de suelo contenía signos de presencia humana. Las capas iniciales albergaban simples lascas de piedra y huesos de animales que sugerían visitas cortas para refugio o fabricación de herramientas. Las capas posteriores mostraban un comportamiento más estructurado. Las personas regresaban a la cueva repetidamente, dejando indicios de que no solo sobrevivían allí, sino que también realizaban actividades que tenían un significado más allá de la vida cotidiana. Muchos de los objetos desenterrados a lo largo de los años apuntaban a este cambio. Se encontraron cuentas de concha de la edad de piedra en grupos concentrados, en lugar de dispersas, lo que sugería que los grupos podrían haberse reunido dentro de la cueva en momentos específicos, posiblemente relacionados con eventos estacionales o formas tempranas de ceremonia. Piezas de hueso talladas se descubrieron en áreas donde no se preparaba comida, lo que indicaba que probablemente eran objetos simbólicos, en lugar de herramientas. Las paredes de la cueva ofrecían más evidencias. Herramientas de imagen revelaron marcas que no eran visibles a simple vista. Las marcas incluían líneas repetidas, círculos y formas humanas simples que aparecían en diferentes capas de sedimento. Esta repetición sugería que comunidades a lo largo de muchas generaciones regresaban a las mismas partes de la pared para agregar sus propias marcas. Los expertos creen que estas marcas podrían haber funcionado como registros o símbolos utilizados para conectar a los grupos con una tradición anterior. Aunque el significado exacto permanece desconocido, lo que quedó claro fue que la cueva cumplía un rol que iba más allá del simple refugio. La acústica de la cámara principal también influía en cómo las personas usaban el espacio. Los sonidos se propagaban más lejos y cambiaban de tono debido a la forma de las paredes. Los arqueólogos observaron que esto podría haber determinado dónde se colocaban las personas durante las reuniones y cómo se organizaban los participantes. Esto podría haber determinado dónde se colocaban las personas durante las reuniones y cómo se organizaban los participantes. Los fuegos encontrados en lo profundo de la cámara respaldaban esta idea. Los hogares de fuego se colocaban en posiciones consistentes que se repetían a lo largo de diferentes periodos temporales. Estaban demasiado profundos dentro de la cueva como para proporcionar calor para la vida diaria. También carecían de los restos de comida normalmente encontrados alrededor de fogatas para cocinar. Esto sugería una iluminación controlada, utilizada para eventos repetidos en lugar de actividad doméstica. La disposición de la cueva reforzaba esta interpretación. Varias cámaras ramificadas se alineaban con caminos naturales sobre el suelo, lo que indicaba que los visitantes probablemente seguían rutas establecidas para llegar al interior. Cada era dejaba tallas, ofrendas o fragmentos de herramientas, creando un patrón continuo de retorno intencional. Este largo patrón de actividad significaba que la cueva tenía una fuerte reputación incluso antes de la época medieval. Las personas en siglos posteriores heredaron historias sobre el sitio. Y estas historias comenzaron a formar la base temprana para mitos relacionados con reyes dormidos y guerreros ocultos, donde el mito y el paisaje crearon la sombra artúrica. Mucho antes de que los arqueólogos entraran en el pasadizo inferior, la tierra alrededor de la cueva de Arturo ya había moldeado la imaginación de las aldeas cercanas. Los primeros relatos orales recopilados en la región circundante describen a un rey guerrero que se vio obligado a esconderse después de una batalla final y sin esperanza. Según estas historias, el rey no cayó en campo abierto.
En cambio, descendió a una cueva para escapar de sus enemigos y nunca más fue visto. Algunos aldeanos creían que permanecía vivo bajo las colinas. Otros creían que había entrado en un lugar al que las personas ordinarias no podían acceder. Para el período medieval, las historias más antiguas se habían transformado en un cuento popular más estructurado. Los relatos escritos de esa época describen una cámara oculta dentro de una cueva, donde se dice que descansa un rey herido. El rey está acompañado por figuras que permanecen inmóviles y silenciosas. Algunas versiones afirman que estas figuras no respiran como las personas ordinarias. Otras versiones afirman que están esperando una señal para actuar. Los eruditos que revisaron estos textos concluyeron que estaban moldeados por creencias locales y tradiciones narrativas, aunque las ideas probablemente provenían de cuentos más antiguos que ya eran conocidos en la región. En el siglo XIX, los investigadores recopilaron canciones de comunidades rurales cerca de la cresta, situadas sobre la cueva. Varias de estas canciones se referían a una figura llamada el Rey bajo la cresta. Muchos cantores creían que esta figura representaba a Arturo, que estaba esperando regresar durante un tiempo de problemas nacionales. No todo el mundo estaba de acuerdo con esta idea, pero aparecía con suficiente frecuencia como para que los investigadores la consideraran una creencia local consistente. Los viajeros que pasaron por la zona durante el mismo periodo informaron de luces inusuales y ecos cerca de la cueva. Algunos describieron ruidos que sonaban similares a cuernos. Estos informes no pueden confirmarse, pero influyeron en cómo la gente veía la cueva y añadieron a las historias ya conectadas con ella. Lo que hace que la mitología sea inusual es lo estrechamente que está conectada a esta cueva específica. Muchas regiones tienen leyendas sobre reyes dormidos, pero solo unas pocas adjuntan esas leyendas a un único lugar físico. Algunos investigadores creen que esto sugiere una memoria cultural arraigada en un evento que la gente intentó preservar a través de la historia. El descubrimiento de un esqueleto dentro de la cueva cambió el tono de estos antiguos relatos. Lo que una vez sonaba como fantasía, comenzó a sentirse como un recuerdo alterado de un entierro real, por lo que la atención se desplaza de las historias contadas en la superficie a la evidencia silenciosa enterrada debajo de ella, comenzando por los detalles distintivos de esta inusual tumba. Un entierro que rechazaba toda tradición conocida. Cuando los investigadores examinaron el esqueleto en detalle, un hecho se hizo evidente muy rápidamente. La postura no coincidía con ninguna costumbre funeraria conocida de la región. El cuerpo estaba fuertemente flexionado, con las rodillas acercadas al pecho y la cabeza orientada hacia la pared. Esta disposición no se observa en las tumbas de la zona. No corresponde a los entierros cristianos medievales. Tampoco se asemeja a las prácticas de la Edad del Bronce, que utilizaban posiciones extendidas o semiflexionadas. La postura era única, sin vínculos con los sistemas funerarios que los arqueólogos normalmente esperarían de cualquiera de esos periodos. Esta diferencia generó una confusión inmediata en el equipo, porque no existía un patrón familiar en el que apoyarse. Aunque no había ataúd, el cuerpo no había sido simplemente depositado en el suelo de la cavidad. Se habían colocado piedras alrededor del esqueleto de manera que lo mantenían estable y evitaban su colapso con el paso del tiempo. Los expertos señalaron que esto no era improvisado. Las piedras habían sido colocadas con cuidado, lo que sugería que la persona que las dispuso sabía cómo mantener los restos intactos durante un largo periodo. Según algunos miembros del equipo, este nivel de esfuerzo indicaba que el entierro había sido construido con una intención específica, aunque el propósito de dicha disposición sigue siendo desconocido. Las motas de carbón encontradas alrededor de los huesos revelaron otra capa de complejidad.
Formaban un patrón delgado sobre el suelo de la cavidad. El análisis de laboratorio confirmó que el carbón provenía de una quema controlada, no de un fuego natural en la cueva. La quema había sido breve y focalizada. Ocurrió antes de que el cuerpo fuera colocado en la cavidad. Los restos no fueron cremados, pero la presencia de la quema sugería un paso realizado como parte de un proceso ritual o de preparación. Esta interpretación sigue siendo especulativa, pero la evidencia mostró que el fuego desempeñó un papel deliberado en el entierro. Las pruebas de suelo alrededor del lado derecho del esqueleto mostraron rastros de materia orgánico. El material se había descompuesto por completo, pero los marcadores químicos revelaron que un bulto de materia vegetal o textil había reposado alguna vez junto al cuerpo. No quedaba suficiente materia conservada para determinar qué había sido, pero su presencia sugería que el entierro originalmente incluía un elemento adicional, como una ofrenda envuelta o un objeto personal. La ausencia de fragmentos físicos impidió una identificación más precisa, pero la firma química era clara. La piedra moldeada junto al cráneo presentó otra anomalía. Un lado de la piedra mostraba daños por calor. El patrón de quemadura no coincidía con ningún fuego natural conocido en el interior de cuevas. Esto significaba que la piedra había sido expuesta a altas temperaturas antes de ser colocada junto al cuerpo. Los expertos sugirieron que la piedra pudo haber formado parte de un proceso previo al entierro, aunque esto sigue siendo especulación hasta que se disponga de más datos. Lo que más destacaba era la ausencia total de objetos metálicos. No se encontraron armas, ornamentos ni herramientas. Esta ausencia era inusual porque los entierros que implican una colocación cuidadosa suelen incluir objetos de valor o de identidad personal. Aquí no había nada. La persona fue colocada con precisión, pero sin objetos que pudieran identificar su estatus o rol. La ubicación del entierro añadía otra capa de inquietud. El cuerpo había sido ocultado bajo una cavidad sellada que requirió un esfuerzo considerable para construir. Esta colocación sugería secreto más que un entierro ceremonial abierto. Algunos investigadores propusieron que la disposición estaba diseñada para proteger el cuerpo de perturbaciones. Otros sugerían la posibilidad de que el entierro estuviera destinado a aislar al individuo por lo que representaba. Estas teorías no están confirmadas, pero el secreto era innegable. Un entierro tan inusual plantea una pregunta crucial. ¿Qué tipo de persona recibe una tumba fuera de toda tradición conocida, si no es alguien cuya vida física lo distinguía de los demás? Los huesos de un hombre hecho para la guerra. Cuando los especialistas forenses comenzaron a examinar el esqueleto, rápidamente notaron signos de un severo esfuerzo físico. Varias costillas mostraban evidencia de fracturas que habían sanado durante la vida del hombre. Ambos huesos de los antebrazos presentaban signos de roturas previas que se habían fusionado de una manera consistente con un uso intenso posterior. Una vértebra exhibía una fusión parcial que normalmente se desarrolla después de una lesión espinal mayor. Estas lesiones no eran recientes cuando el hombre murió. Representaban un largo historial de traumas que su cuerpo había logrado sobrevivir. El cráneo revelaba un detalle aún más alarmante. Una clara depresión en el lado superior derecho mostraba que el hombre había sufrido un impacto mayor por fuerza contundente. Los especialistas describieron la lesión como del tipo que debería haber sido fatal. El hueso había sanado, lo que significaba que vivió lo suficiente para que la fractura se reparara. Según algunos informes, la magnitud de la lesión generaba preocupación, porque la supervivencia sin tratamiento avanzado habría sido extremadamente rara para el periodo que el equipo sospechaba. Daños por armas aparecían en varios huesos. Marcas de cortes limpios en las costillas y los antebrazos sugerían golpes de armas con filo. Los bordes de estos cortes coincidían con el tipo de impactos encontrados en el combate medieval temprano.
Las lesiones eran demasiado controladas para provenir de accidentes. Formaban patrones que coincidían con contactos repetidos con espadas o lanzas. Un corte profundo en el húmero izquierdo contaba una historia clara. El ángulo y la profundidad indicaban que probablemente había levantado el brazo para bloquear un arma. La fuerza del golpe cortó a través del músculo y llegó al hueso antes de sanar. Otras características respaldaban la idea de que el hombre estaba acostumbrado al esfuerzo físico desde una edad muy temprana. Su densidad ósea era inusualmente alta. Los especialistas notaron que este tipo de densidad a menudo aparece en individuos que entrenan continuamente desde la infancia. Refleja años de estrés repetido colocado en el cuerpo. Los patrones de estrés en las articulaciones contaban una historia similar. Sus rodillas y tobillos mostraban desgaste típicamente visto en personas que cabalgan caballos durante largos periodos. Sus articulaciones de los hombros mostraban signos de cargar peso pesado, probablemente un escudo u otro equipo defensivo. El patrón de lesiones sugería una vida dedicada a conflictos repetidos. Este no era un caso de un solo evento violento. Las heridas estaban distribuidas en diferentes etapas de curación. Algunas habían sanado completamente. Otras aún estaban en proceso de curación cuando murió. Esto indicaba que permaneció en el campo de batalla incluso después de recibir heridas que habrían incapacitado a la mayoría de las personas de su época. La condición general de los huesos causaba preocupación entre los investigadores. Estaban mirando a un hombre que sobrevivió heridas que su era típicamente no podía tratar. Su resiliencia física estaba muy por fuera de la norma. Según algunos especialistas, esto planteaba preguntas sobre su origen y el tipo de entrenamiento o estatus que podría haber tenido. Para entender cuándo vivió este guerrero, los investigadores no recurrieron a la condición de los huesos, sino a la edad de las capas de la cueva que lo sellaron. Una línea temporal se estrecha hacia la era artúrica. Una vez completado el examen físico del esqueleto, los investigadores se volvieron hacia las capas de la cueva que contenían la sepultura. Los primeros resultados provinieron del análisis de radiocarbono realizado en los fragmentos de carbón encontrados alrededor del cuerpo. Las pruebas mostraron que el evento de combustión ocurrió a finales del siglo V o principios del siglo VI. Este marco temporal destacaba de inmediato. Situaba la sepultura dentro del período que los historiadores a menudo describen como la era subromana, un capítulo marcado por inestabilidad política y conflictos continuos. Según varios investigadores, este período ya se alineaba demasiado estrechamente con las discusiones más amplias sobre el material artúrico temprano, lo que generó un interés y preocupación adicionales. Para confirmar la precisión de la datación, el equipo examinó el suelo que comprimía la tumba. Los patrones de compresión del suelo pueden revelar si un sitio ha sido perturbado. Las capas superiores a la cavidad no mostraban signos de movimiento después del siglo VI. Esto significaba que la sepultura había permanecido sellada desde esa época. Los especialistas explicaron que la estabilidad del suelo brindaba un fuerte respaldo a los hallazgos de radiocarbono, ya que las capas no perturbadas aumentaban la confianza en la fecha original. Fragmentos de artefactos encontrados en estratos cercanos ayudaron a estrechar aún más la línea temporal. Pequeños trozos de cerámica y restos de herramientas fueron recuperados de la misma capa que la sepultura. Sus formas y métodos de fabricación coincidían con objetos conocidos del período subromano. Estos objetos no eran elaborados, pero eran lo suficientemente identificables como para respaldar los resultados de datación. Los investigadores señalaron que estos artefactos eran consistentes con los tipos de elementos utilizados por comunidades que vivían en el oeste de Britania durante principios del siglo VI. Otra fuente de información provino del polen atrapado en el suelo. Los especialistas extrajeron muestras y las compararon con registros de polen regionales. Las muestras coincidían con la vegetación que apareció en Britania durante la fase de rewilding,
renaturación o rebosque, que siguió a la retirada romana. Varias especies de plantas que crecieron durante esa ventana específica se encontraron en el suelo de la sepultura. Estas plantas no permanecieron comunes en siglos posteriores, lo que brindó un apoyo adicional a los resultados de datación. La atención se dirigió entonces a la estructura de la sepultura en sí. El uso de piedras para sostener el cuerpo se asemejaba a técnicas vistas en varias tumbas de alto estatus del período alto medieval temprano en el oeste de Britania. Estas técnicas no aparecieron en siglos posteriores en la misma forma. Aunque la sepultura carecía de armas u ornamentos, la similitud estructural sugería una conexión con prácticas utilizadas para individuos considerados importantes. Esta interpretación aún se etiquetaba como especulación, pero se añadía al patrón emergente. La ubicación oculta de la sepultura planteaba más preguntas. Una persona enterrada en secreto y sellada con este nivel de esfuerzo probablemente era alguien cuya identidad importaba. Según algunos miembros del equipo de investigación, el intento de ocultar la tumba podría indicar preocupación por cómo su muerte sería interpretada por otros. Con la línea temporal ahora firmemente situada en el período exacto asociado con la tradición artúrica, la atención científica se dirigió hacia un nuevo enfoque. El siguiente paso fue la prueba de ADN, que prometía respuestas mucho más inquietantes de lo que nadie esperaba. ADN que reveló una vida de orígenes imposibles. Cuando comenzó la secuenciación del ADN, el equipo de investigación esperaba resultados que simplemente confirmarían los hallazgos osteológicos. Asumían que la genética coincidiría con las poblaciones conocidas de las regiones occidentales británicas del siglo VI. En cambio, los datos obligaron a la investigación a tomar una dirección para la que nadie estaba preparado. El análisis inicial mostró que varios marcadores genéticos principales no coincidían con ninguna población británica, galesa o córnica conocida del periodo. Los marcadores tampoco se alineaban con las firmas anglosajonas. Pertenecían a un grupo genético raramente visto en la Britania medieval temprana. Según el director del laboratorio, la coincidencia más cercana aparecía en grupos conocidos por haber vivido lejos, fuera de la región, en áreas sin migración registrada hacia esta parte de la isla durante el siglo VI. Este linaje inesperado creó un problema inmediato. No existen relatos históricos que describan la llegada de una figura élite extranjera al oeste de Britania durante esa era. La discrepancia entre el ADN y la historia conocida planteó la posibilidad de que este hombre proviniera de un grupo que pasó por Britania sin dejar registros escritos. Algunos expertos sugirieron que podría haber sido un líder o especialista traído a la región con fines militares. Esta interpretación sigue siendo especulación, pero la distancia genética entre él y las poblaciones locales no podía ignorarse. Un segundo descubrimiento hizo la situación más compleja. El ADN mostró mutaciones raras conectadas a respuestas de curación inusuales. Una mutación está asociada con la reparación ósea acelerada. Otra está vinculada a una mayor tolerancia al estrés inflamatorio. Estos hallazgos no indicaban rasgos sobrenaturales, indicaban rasgos biológicos que hacían al hombre más resiliente que otros de su época. Los investigadores explicaron que los individuos con estas mutaciones tienen estadísticamente más probabilidades de sobrevivir a lesiones que otros no pueden. Las mutaciones son poco comunes hoy en día y eran aún más raras en el siglo VI. Su presencia en el mismo individuo fue impactante. Cuando el equipo comparó estos resultados con las lesiones físicas del hombre, surgió una nueva imagen. El esqueleto mostraba signos de trauma extremo. Sin embargo, el ADN indicaba que su biología lo hacía capaz de recuperarse de esos eventos a un ritmo inusual. Esto no probaba que fuera invencible,
Mostraba que pertenecía a un grupo muy pequeño de personas con rasgos genéticos que aumentaban dramáticamente las probabilidades de supervivencia en entornos violentos. Según los genetistas, esta combinación de linaje raro y mutaciones raras no debería aparecer en el oeste de Britania en ese punto de la historia. No estaban mirando a un guerrero ordinario. Estaban mirando a un hombre cuya ascendencia no coincide con la región, cuyos rasgos genéticos le permitieron sobrevivir a lesiones que normalmente terminan con la vida, y cuyo entierro fue ocultado como si su existencia fuera problemática para las personas que lo colocaron allí. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si las leyendas se formaron a causa de él o si su presencia amenazaba la historia que siguió. Si disfrutaste viendo este video, por favor dale like y suscríbete a este canal.